Habría sido siempre con la idea de ninguno tuviera una inclinación de estallar el avión mientras él esté. Entonces, claro que eso es una posibilidad ahora. Entre los posibles alternativos serían la de usar más lo que nosotros llamamos air marshals o fiscales del aire en el avión, gente armada, y a la vez tener pilotos y tripulación que están preparados para desistir de estos tipos de ataques. Bien, sabiendo muy bien que pudieran perder la vida en el caso de no. Bien, muchísimas gracias tanto al señor Julián Palacín como al señor Don Guis por estar aquí en los estudios de América Noticias. Y antes de irnos a la pausa comercial, simplemente un cable que nos acaba de llegar. Al parecer se menciona: la tripulación y los pasajeros de los aviones usados en los atentados perpetrados ayer en los Estados Unidos intentaron de una u otra forma evitar la tragedia. Esas son al menos las informaciones que facilitan algunos medios de comunicación norteamericanos. Por ejemplo, se habla de que el piloto del vuelo número 11 de la compañía American Airlines, que se estrelló contra una de las dos torres gemelas, envió señales de forma secreta a los controladores de tierra durante buena parte del secuestro, tratando de advertir de que algo malo estaba ocurriendo. Y también se habla de otro caso, donde se supo que hoy que los pasajeros del vuelo que terminó estrellándose dramáticamente en Pensilvania intentaron reducir a los 3 secuestradores antes de que el aparato se presentara. ¿A ese nivel? A ese nivel. Pero eso implica que no es temporal, no es de corto plazo, no es que de acá a un mes se regularice. No, es de mediano plazo y esperemos que no sea de largo plazo. Yo calculo las pérdidas iniciales en unos 40 o 50 mil millones de dólares. Pero ¿por qué razón puntual, digamos? Anteriormente ha habido accidentes aéreos, ha habido secuestro de aviones y ha habido atentados en aviones. Y no se ha producido este efecto, o sea. Lo que pasa es que hay una psicosis colectiva porque por primera vez en la historia de la aviación ha quedado demostrado que las aeronaves de servicio de transporte aéreo nacional o internacional pueden convertirse en aeronaves misiles bomba. Y esto ha aterrorizado a los potenciales pasajeros, con lo cual va a haber una disminución drástica en el flujo de pasajeros y por ende una pérdida que esperamos no lleve a quiebras masivas de aerolíneas en el mundo. Ahora, ¿hay cifras ya de la reducción del flujo de pasajeros mundial, digamos? Bueno, yo creo que sin tener las estadísticas que tendrían que pasar meses para poder analizarlas, estamos hablando de un 20 o un 30%. 30%. Imagínese lo que va a significar para el fenómeno turístico a nivel global, porque Estados Unidos es el líder aerocomercial del mundo y es un país exportador de un turismo muy interesante para todos los países del mundo. En el caso peruano nomás, el 50% de los turistas que vienen son de Estados Unidos. Pero por eso nosotros necesitamos medidas coherentes y dar un shock de confiabilidad como país para contrarrestar esta problemática. Y le digo porque yo fui el coordinador de la Comisión de Transferencia de Perú Posible en la Dirección de Aeronáutica Civil y en Corpac, y hemos elaborado en 4 tomos acciones sin prever esta crisis que ya nos pueden dar alguna ayuda para que el Perú pueda irradiar primero una imagen de país seguro aerocomercialmente hablando. Y para eso hemos recomendado la reingeniería. ¿Qué se debería hacer, por ejemplo? Una reingeniería. Porque la crisis ya está encima de nosotros, bueno, hay que trabajar sobre ella. ¿Qué se puede hacer? Lo primero que debimos hacer, y no lo hicimos, es enviar a Montreal, Canadá, al 33 periodo de sesiones de la OASI, una comisión de altísimo nivel, a nivel expertos en Derecho Aéreo Internacional, para llevar una propuesta del Perú. Yo hablé de las cabinas herméticas, lo he complementado con el sistema de gases para dormir a los pasajeros y tripulantes en el caso de un apoderamiento ilícito parcial de la aeronave. Es decir, nosotros hemos debido liderar como país
¿no es cierto?, una propuesta en una doctrina de derecho aéreo internacional, claro, que le muestre al mundo que el Perú es un país, exacto, que tiene... De hecho, el nombre del Perú hubiera aparecido en los titulares de diversos medios de comunicación en el mundo. El nombre del Perú apareció a través mío en los titulares de diarios de Argentina y de Estados Unidos, porque las propuestas de las cabinas herméticas a nivel mundial las formulé yo como presidente de la Comisión, claro, Interamericana. Entonces, finalmente esa parece que va a ser la salida, ¿no? Bueno, esa fue mi posición, salió, claro, acá, claro, del Perú, sí, sí, y se difundió en todo el mundo, ¿no? Cabinas herméticas, pero yo estoy planteando complementarlas con sistemas de gases que puedan dormir a los pasajeros y tripulantes en el supuesto de un apoderamiento parcial de la aeronave. Eso en general para los vuelos largos deberían hacerlo obligatoriamente, creo. Pero por supuesto. Que nos quedemos todos dormidos. Todos dormidos, todos dormidos. Ahora, primero en el aspecto internacional. Después hemos debido organizar una serie de conferencias y hemos debido mostrar el proyecto de Perú Posible en la reingeniería de todos nuestros aeropuertos, que está en blanco y negro y se va a tener que ejecutar en los próximos meses. Hoy en día, por ejemplo, en el aeropuerto Jorge Chávez, ¿se han redoblado las medidas de seguridad? ¿O estamos exactamente igual que hace un mes? Bueno, todavía yo quiero decirles que el nuevo gobierno no ha nombrado a sus representantes en el directorio de Corpac y en las otras esferas de la aeronáutica civil, y tenemos evidentemente algunos problemas porque el directorio actual de Corpac, que viene desde el mes de enero, no ha dado los fuegos que esperábamos, tenemos problemas con el radar y demás, pero todo eso lo va a solucionar el nuevo gobierno. Eso ya está... No, pero por ejemplo, si ayer o anteayer se hubiera dispuesto un operativo de seguridad policial o tecnológico en el aeropuerto Jorge Chávez, estoy seguro que France Press hubiera ido al aeropuerto, hubiera tomado las fotos y hubiera dado la vuelta al mundo, es que en Lima ya se habían tomado las precauciones. Lamentablemente las autoridades de aeronáutica civil, el directorio de Corpac, que son personas que no son especialistas en estos temas y vienen del gobierno de transición, no han tenido creatividad ni son especialistas en el tema y se les ha pasado. Entonces, tenemos que ver a futuro. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos una estrategia para implementar primero una política de cielos abiertos, que lo dice mi trabajo en la Comisión de Transferencia, pero muchos hablan en turismo y distintos funcionarios, segundo y tercer nivel, hoy hablan de cielos abiertos y nadie sabe lo que es cielos abiertos. Entonces yo lo he puesto en blanco y negro, basado en la doctrina de regulación norteamericana, libre determinación de capacidad, etcétera, etcétera. Yo tenía planificado hacer una campaña con todos los consulados del Perú en todos los países del mundo para incentivar a las líneas aéreas que vengan al Perú, y he estructurado el esquema también para bajar los costos aeroportuarios. Por ejemplo, en Puerto Maldonado, si vienen los vuelos charter de Europa, yo tenía pensado que tengan costo cero en el tema de aterrizaje y despegue. Es decir, mi idea era bajar los costos aeroportuarios y los sobrecostos de las empresas de aviación para hacer competitivo el mercado peruano. Pero aquí hay una cosa importante. Si nosotros tenemos una estrategia coherente en materia de turismo y transporte aéreo, podemos aprovechar esa psicosis, claro, de inseguridad que existen en relación a los turistas, en relación a mercados como Europa, exacto, el Medio Oriente y Estados Unidos, y decirles: América Latina, Perú, país seguro. Estas son, exacto, las medidas. Estos son nuestros expertos, difundirlos por todo el mundo, incentivar a las líneas aéreas. Yo, ciudadano norteamericano, psicoseado con la crisis, me entero que en el Perú, pues, no sé, hasta los servicios de inteligencia están las 24 horas del día. Me voy ahí. Que el mundo sepa que la doctrina peruana de Derecho Aéreo Internacional, a través de Julián Palacín, planteó la solución a este problema, que son las cabinas herméticas, que vea que nosotros tenemos un país con mentes capaces de darle la seguridad que necesitan esos turistas, y van a ver cómo realmente, no, vamos a Perú. A Perú las tarifas son baratas, los costos aeroportuarios son baratos, hay seguridad. Vamos a Perú a conocer al doctor Palacín, por último. Organicemos conferencias de derecho aéreo, organicemos conferencias de seguridad, enseñemos los principios de seguridad aerocomercial a los distintos países del mundo. En el Perú se han escrito más de 14 libros en Derecho Aéreo Internacional en los últimos años. Tenemos mucho que enseñar al mundo. Mostremos que somos un país confiable. Sí. Demos ese shock de credibilidad. En términos generales, ¿el aeropuerto Jorge Chávez es un aeropuerto seguro? ¿Cumple con los estándares mínimos de seguridad? Yo quiero... Me han contado, por ejemplo, que en el aeropuerto de Miami, hoy en día, si uno va a cualquiera de los restaurantes o cafeterías
y pide un cuchillo para comer, no le dan. Yo quiero decirle... Le cortan la carne en la cocina, para que los pasajeros no tengan acceso a objetos punzocortantes. Yo quiero decirle que necesitamos hacer los cambios en Corpac inmediatamente y en la Dirección de Aeronáutica Civil. Esa es mi opinión. Es el primer paso. Ese es el primer paso, porque realmente la evaluación que yo he hecho muestra muchas deficiencias y tenemos que tomar las medidas inmediatas en una reingeniería no solo del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, sino de todos los aeropuertos del Perú. Y además hay que tener en cuenta algo. Si yo fuera, digamos, un terrorista que quisiera utilizar un avión nuevamente para cometer un atentado, no voy a cometer el error o la tontería de pretender hacerlo nuevamente de un vuelo interno de los Estados Unidos, porque seguramente van a estar pues 400 perros y 500 policías encima mío. Así es. Probablemente escoja un vuelo surgido de fuera de la frontera de los Estados Unidos, que haga una parada técnica, obviamente, para reabastecerse del combustible necesario que le otorgue el poder explosivo, y ese puede ser tranquilamente Lima. Mire, yo le voy a decir algo, que yo lo evalúo en la Gerencia de Seguridad de Corpac. La Gerencia de Seguridad de Corpac, que es gente todavía que fue nombrada por el gobierno de Fujimori y Montesinos, todavía sigue, y no son expertos en seguridad, y yo los he evaluado. Entonces, yo espero que mis recomendaciones se tengan en cuenta, porque además yo he trabajado con un equipo de los mejores expertos en aeropuertos que tiene el país de 40 años y con los controladores de tránsito que son expertos en radares y demás, y conozco toda la problemática aeroportuaria, no de ahora, sino hace 30 años. Y este es un aporte que ha hecho el equipo de Perú Posible y que está documentado y que tenga la plena seguridad que se va a implementar y que en los próximos meses tal vez el Perú pueda dar ese shock de credibilidad que está esperando el mercado turístico internacional para saber que somos un país seguro, se puede hacer turismo hacia el Perú. Hemos consagrado una política de cielos abiertos que estoy presentando la semana que viene el proyecto a solicitud de los congresistas de Perú Posible, Congreso de la República, porque vamos a modificar la ley fujimorista, la ley 27261, que era de protección de los intereses aerocomerciales. Entonces los pasos se van a ir dando. Lógicamente, como dice nuestro presidente, el presidente Toledo, no se puede hacer todo en 20 días y en 30 días. Se está implementando y poco a poco... Pero en este caso deberían hacerse en 15 días, ¿no? Sí, se van a hacer. Yo tengo la plena seguridad. Si, por ejemplo, si el daño que estamos viendo en las líneas aerocomerciales norteamericanas es tan fuerte, ¿podemos especular que lo mismo va a ocurrir con las aerolíneas latinoamericanas? Sí, mucho más todavía. Por eso es que en este momento... ¿Cabe en el Perú hacer lo que el presidente Bush ha hoy día reafirmado, que va a haber una política oficial de auxilio financiero a las aerolíneas? Sí. Van a tener que haber subvenciones porque el impacto va a ser tan fuerte que los balances a fin de año van a ser catastróficos. Y nosotros tenemos Además, va a subir el precio de los aviones nuevos, va a subir el precio del alquiler de los aviones, va a subir el precio del costo de los aeropuertos, va a subir el precio de los pasajes seguramente. Bueno, los pasajes van a subir y las primas de seguros van a subir. Ya el mercado de la Lloyd's de Londres, que realmente puede colapsar, ha comunicado que está haciendo algunas exclusiones en las cláusulas de las pólizas de seguros, y en ese sentido yo estoy dando alguna asesoría a una entidad del Estado en este momento para que tomemos las previsiones también de seguridad, porque imagínense si tenemos esas exclusiones y mañana tenemos un acto de apoderamiento ilícito de la aeronave, el patrimonio del Estado no va a estar coberturado por las pólizas de seguros del mercado internacional. Todo eso hay que analizarlo muy bien y hay que hacer una estrategia coherente, porque además, yo he dicho, los instrumentos internacionales, tanto el convenio de Tokio como el convenio de La Haya, el convenio de Montreal y el de Montreal del 88 sobre atentados terroristas contra las terminales aéreas, nos han demostrado que son insuficientes. Entonces tenemos, y el Perú, ojalá que ahora en Montreal, Canadá, llevemos una propuesta de un nuevo instrumento internacional para proteger a las ciudades del mundo contra los atentados terroristas que utilizan a las aeronaves como misiles bomba. Ese es el bien jurídico. Está viendo, por ejemplo, que esté prohibido a los aeronaves sobrevolar sobre las ciudades. En el caso de Lima, por ejemplo, ¿es frecuente que pasen por encima de la ciudad? No, hay rutas. El hecho de ser litoral, felizmente, nos permite... Hay rutas preestablecidas y felizmente, si en el aspecto aeronáutico
un sector que lo tenemos muy fuerte. Los controladores de tránsito aéreo del Perú son profesionales de primerísimo nivel, son todos funcionarios de Corpac, y en ese sentido ellos en las autorizaciones que dan de las rutas y el control radar que hacen, notifican a la Junta de Infracciones cualquier desviación de una aeronave. Pero para eso tenemos que implementar un sistema de seguridad que, claro, no se puede decir a la opinión pública, pero con la experiencia que hay con los anexos de los ASI y los instrumentos internacionales, tenemos que estructurar un sistema de seguridad y de emergencia para prevenir e impedir cualquier ataque terrorista. Y tenemos que inmediatamente, yo hubiera esperado que la Dirección de Aeronáutica Civil y el mismo Corpac haga conferencias de seguridad y empiece a capacitar a todos nuestros pilotos en cuáles son las medidas y qué tenemos que hacer si somos víctimas de una interceptación, un apoderamiento ilícito parcial de una aeronave, porque cuidado, si eso nos ocurre a nosotros, desaparecemos del mapa turístico mundial. Ahí sí ni la contamos. Y ni el directorio de Corpac, ni en Aeronáutica Civil, no se está haciendo absolutamente nada. Y bueno, esperamos que con los próximos cambios que se tendrán que dar con el equipo del gobierno, porque en este momento en Corpac, en Aeronáutica Civil, está todavía el equipo del gobierno de transición y de Fujimori. Claro. Muy bien, doctor Palacín, muchísimas gracias por esta ilustrativa entrevista. Gracias, y espero que la comunidad internacional sepa que el Perú es un país seguro, que tenemos los dispositivos, tenemos la gente, el personal, las gerencias aeroportuarias, y que va a ver usted que con el gobierno del presidente Toledo en los próximos meses tal vez vamos a ser uno de los países líderes en América Latina en seguridad para captar ese turismo que dice nuestro plan de gobierno y que va a venir al Perú, y que a lo mejor el año que viene podemos dar una sorpresa en esta nueva estrategia que va a ver usted se va a implementar. Ojalá. Muchas gracias. Bien, amigos, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención. Muy buenas noches. Muy bien, como lo anunciamos, está con nosotros el doctor Julián Palacín, especialista en Derecho Aéreo, con quien vamos a conversar sobre todos los efectos y repercusiones que va a tener sobre, en general, el sector aerocomercial, este último atentado terrorista sufrido por los Estados Unidos y que ya está surtiendo, digamos, daño directo contra las aerolíneas. Se ha visto y leído en los últimos días cómo casi todas ellas, sobre todo las de bandera norteamericana, han procedido a una decisión radical de reducción de trabajadores, vuelos, extremación de medidas de seguridad, etcétera, etcétera. Así que vamos a ver cómo se viene la mano por ese lado. Doctor Palacín, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos. Una primera inquietud. De acuerdo a lo que se ve, ¿se justifica plenamente esta radical poda laboral de las aerolíneas extranjeras, o digamos que están aprovechando la coyuntura para salir de tirios y troyanos porque tamaña cantidad de gente sobraría en el caso de una crisis? Lo que pasa que en materia de transporte aéreo, una aeronave que no utiliza sus asientos pierde dinero, y realmente la situación para la industria aérea norteamericana y también para la industria aérea mundial es catastrófica. A ese nivel. A ese nivel. Pero eso implica que no es temporal, no es de corto plazo, no es que de acá a un mes se regularice. No, es de mediano plazo y esperemos que no sea de largo plazo. Yo calculo las pérdidas iniciales en unos 40 o 50 mil millones de dólares. Pero ¿por qué razón puntual, digamos? Anteriormente ha habido accidentes aéreos, ha habido secuestro de aviones y ha habido atentados en aviones, y no se ha producido este efecto. O sea, lo que pasa es que hay una psicosis colectiva, porque por primera vez en la historia de la aviación ha quedado demostrado que las aeronaves de servicio de transporte aéreo nacional o internacional pueden convertirse en aeronaves misiles bomba, y esto ha aterrorizado a los potenciales pasajeros.
con lo cual va a haber una disminución drástica en el flujo de pasajeros y por ende una pérdida que esperamos no lleve a quiebras masivas de aerolíneas en el mundo. Ahora, ¿hay cifras ya de la reducción del flujo de pasajeros mundial, digamos? Bueno, yo creo que sin tener las estadísticas que tendrían que pasar meses para poder analizarlas, estamos hablando de un 20 o un 30%. 30%. Imagínese lo que va a significar para el fenómeno turístico a nivel global, porque Estados Unidos es el líder aerocomercial del mundo y es un país exportador de un turismo muy interesante para todos los países del mundo. En el caso peruano nomás, el 50% de los turistas que vienen son de Estados Unidos. Pero por eso nosotros necesitamos medidas coherentes y dar un shock de confiabilidad como país para contrarrestar esta problemática. Y le digo porque yo fui el coordinador de la Comisión de Transferencia de Perú Posible en la Dirección de Aeronáutica Civil y en Corpac, y hemos elaborado en 4 tomos acciones sin prever esta crisis que ya nos pueden dar alguna ayuda para que el Perú pueda irradiar primero una imagen de país seguro aerocomercialmente hablando. Y para eso hemos recomendado la reingeniería. ¿Qué se debería hacer, por ejemplo? Una reingeniería. Porque la crisis ya está encima de nosotros, bueno, hay que trabajar sobre ella. ¿Qué se puede hacer? Lo primero que debimos hacer, y no lo hicimos, es enviar a Montreal, Canadá, al 33 periodo de sesiones de la OACI, una comisión de altísimo nivel, a nivel expertos en Derecho Aéreo Internacional, para llevar una propuesta del Perú. Yo hablé de las cabinas herméticas, lo he complementado con el sistema de gases para dormir a los pasajeros y tripulantes en el caso de un apoderamiento ilícito parcial de la aeronave. Es decir, nosotros hemos debido liderar como país, ¿no es cierto?, una propuesta en una doctrina de derecho aéreo internacional que le muestre al mundo que el Perú es un país que tiene... De hecho, el nombre del Perú hubiera aparecido en los titulares de diversos medios de comunicación del mundo. El nombre del Perú apareció a través mío en los titulares de diarios de Argentina y de Estados Unidos, porque las propuestas de las cabinas herméticas a nivel mundial las formulé yo como presidente de la Comisión Interamericana. Entonces, finalmente esa parece que va a ser la salida, ¿no? Bueno, esa fue mi posición, y salió acá del Perú, y se difundió en todo el mundo, ¿no? Cabinas herméticas, pero yo estoy planteando complementarlas con sistemas de gases que puedan dormir a los pasajeros y tripulantes en el supuesto de un apoderamiento parcial de la aeronave. Eso en general para los vuelos largos deberían hacerlo obligatoriamente, creo. Pero por supuesto. Que nos quedemos todos dormidos. Todos dormidos, todos dormidos. Ahora, primero en el aspecto internacional. Después hemos debido organizar una serie de conferencias y hemos debido mostrar el proyecto de Perú Posible en la reingeniería de todos nuestros aeropuertos, que está en blanco y negro y se va a tener que ejecutar en los próximos meses. Hoy en día, por ejemplo, en el aeropuerto Jorge Chávez, ¿se han redoblado las medidas de seguridad o estamos exactamente igual que hace un mes? Bueno, todavía yo quiero decirles que el nuevo gobierno no ha nombrado a sus representantes en el directorio de Corpac y en las otras esferas de la aeronáutica civil, y tenemos evidentemente algunos problemas porque el directorio actual de Corpac, que viene desde el mes de enero, no ha dado los fuegos que esperábamos, tenemos problemas con el radar y demás, pero todo eso lo va a solucionar el nuevo gobierno. Eso ya está... No, pero por ejemplo, si ayer o anteayer se hubiera dispuesto un operativo de seguridad policial o tecnológico en el aeropuerto Jorge Chávez, estoy seguro que Franz Press hubiera ido al aeropuerto, hubiera tomado las fotos y hubiera dado la vuelta al mundo, que en Lima ya se habían tomado las precauciones. Lamentablemente las autoridades de aeronáutica civil, el directorio de Corpac, que son personas que no son especialistas en estos temas y vienen del gobierno de transición, no han tenido creatividad ni son especialistas en el tema y se les ha pasado. Entonces, tenemos que ver a futuro. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos una estrategia para implementar primero una política de cielos abiertos, que lo dice mi trabajo en la Comisión de Transferencia, pero muchos hablan en turismo y distintos funcionarios, segundo y tercer nivel, hoy hablan de cielos abiertos y nadie sabe lo que es cielos abiertos. Entonces yo lo he puesto en blanco y negro, basado en la doctrina de regulación norteamericana,
libre determinación de capacidad, etcétera, etcétera. Yo tenía planificado hacer una campaña con todos los consulados del Perú en todos los países del mundo para incentivar a las líneas aéreas que vengan al Perú, y he estructurado el esquema también para bajar los costos aeroportuarios. Por ejemplo, en Puerto Maldonado, si vienen los vuelos charter de Europa, yo tenía pensado que tengan costo cero en el tema de aterrizaje y despegue. Es decir, mi idea era bajar los costos aeroportuarios y los sobrecostos de las empresas de aviación para hacer competitivo el mercado peruano. Pero aquí hay una cosa importante. Si nosotros tenemos una estrategia coherente en materia de turismo y transporte aéreo, podemos aprovechar esa psicosis de inseguridad que existen en relación a los turistas, en relación a mercados como Europa, el Medio Oriente y Estados Unidos, y decirles: América Latina, Perú, país seguro. Estas son las medidas. Estos son nuestros expertos, difundirlos por todo el mundo, incentivar a las líneas aéreas. Yo, ciudadano norteamericano, psicoseado con la crisis, me entero que en el Perú, pues, no sé, hasta los servicios de inteligencia están las 24 horas días. Me voy ahí. Que el mundo sepa que la doctrina peruana de Derecho Aéreo Internacional, a través de Julián Palacín, planteó la solución a este problema, que son las cabinas herméticas, que vea que nosotros tenemos un país con mentes capaces de darle la seguridad que necesitan esos turistas, y van a ver cómo realmente, no, vamos a Perú. A Perú las tarifas son baratas, los costos aeroportuarios son baratos, hay seguridad. Vamos a Perú a conocer al doctor Palacín, por último. Organicemos conferencias de derecho aéreo, organicemos conferencias de seguridad, enseñemos los principios de seguridad aerocomercial a los distintos países del mundo. En el Perú se han escrito más de 14 libros en Derecho Aéreo Internacional en los últimos años. Tenemos mucho que enseñar al mundo. Mostremos que somos un país confiable. Demos ese shock de credibilidad. En términos generales, ¿el aeropuerto Jorge Chávez es un aeropuerto seguro? ¿Cumple con los estándares mínimos de seguridad? Yo quiero... Me han contado, por ejemplo, que en el aeropuerto de Miami, hoy en día, si uno va a cualquiera de los restaurantes o cafeterías y pide un cuchillo para comer, no le dan. Yo quiero decirle... Le cortan la carne en la cocina, para que los pasajeros no tengan acceso a objetos punzocortantes. Yo quiero decirle que necesitamos hacer los cambios en Corpac inmediatamente y en la Dirección de Aeronáutica Civil. Esa es mi opinión. Es el primer paso. Ese es el primer paso, porque realmente la evaluación que yo he hecho muestra muchas deficiencias y tenemos que tomar las medidas inmediatas en una reingeniería no solo del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, sino de todos los aeropuertos del Perú. Y no, además hay que tener en cuenta algo. Si yo fuera, digamos, un terrorista que quisiera utilizar un avión nuevamente para cometer un atentado, no voy a cometer el error o la tontería de pretender hacerlo nuevamente de un vuelo interno de los Estados Unidos, porque seguramente van a estar pues 400 perros y 500 policías encima mío. Así es. Probablemente escoja un vuelo surgido de fuera de la frontera de los Estados Unidos, que haga una parada técnica, obviamente, para reabastecerse del combustible necesario que le otorgue el poder explosivo, y ese puede ser tranquilamente Lima. Mire, yo le voy a decir algo, que yo lo evalúo en la Gerencia de Seguridad de Corpac. La Gerencia de Seguridad de Corpac, que es gente todavía que fue nombrada por el gobierno de Fujimori y Montesinos, todavía sigue, y no son expertos en seguridad, y yo los he evaluado. Entonces, yo espero que mis recomendaciones se tengan en cuenta, porque además yo he trabajado con un equipo de los mejores expertos en aeropuertos que tiene el país de 40 años, y con los controladores de tránsito que son expertos en radares y demás, y conozco toda la problemática aeroportuaria, no de ahora, sino hace 30 años. Y este es un aporte que ha hecho el equipo de Perú Posible, y que está documentado, y que tenga la plena seguridad que se va a implementar, y que en los próximos meses tal vez el Perú pueda dar ese shock de credibilidad que está esperando el mercado turístico internacional, para saber que somos un país seguro, se puede hacer turismo hacia el Perú. Hemos consagrado una política de cielos abiertos, que estoy presentando la semana que viene el proyecto a solicitud de los congresistas de Perú Posible, Congreso de la República, porque vamos a modificar la ley fujimorista, la ley 27261, que era de protección de los intereses aerocomerciales. Entonces los pasos se van a ir dando. Lógicamente, como dice nuestro presidente, el presidente Toledo, no se puede hacer todo en 20 días y en 30 días.
Se está implementando y poco a Pero poco... en este caso deberían hacerse en 15 días, ¿no? Sí, se van a hacer. Tengo la plena Ahora, seguridad. por ejemplo, que se van a hacer. si el daño que estamos viendo en las líneas aerocomerciales norteamericanas es tan fuerte, ¿podemos especular que lo mismo va a ocurrir con las aerolíneas latinoamericanas? Sí, mucho más todavía. Por eso es que en este momento... ¿Cabe en el Perú hacer lo que el presidente Bush ha hoy día reafirmado, que va a haber una política oficial de auxilio financiero a las aerolíneas? Sí, van a tener que haber subvenciones porque el impacto va a ser tan fuerte que los balances a fin de año van a ser catastróficos. Y nosotros tenemos Además, va a subir el precio de los aviones nuevos, va a subir el precio del alquiler de los aviones, va a subir el precio del costo de los aeropuertos, va a subir el precio de los pasajes seguramente. Bueno, los pasajes van a subir y las primas de seguros van a subir. Ya el mercado de la Lloyd's de Londres, que realmente puede colapsar, ha comunicado que está haciendo algunas exclusiones en las cláusulas de las pólizas de seguros, y en ese sentido yo estoy dando alguna asesoría a una entidad del Estado en este momento para que tomemos las previsiones también de seguridad, porque imagínense si tenemos esas exclusiones y mañana tenemos un acto de apoderamiento ilícito de la aeronave, el patrimonio del Estado no va a estar coberturado por las pólizas de seguros del mercado internacional. Todo eso hay que analizarlo muy bien y hay que hacer una estrategia coherente, porque además, yo he dicho, los instrumentos internacionales, tanto el convenio de Tokio como el convenio de La Haya, el convenio de Montreal y el de Montreal del 88 sobre atentados terroristas contra las terminales aéreas, nos han demostrado que son insuficientes. Entonces tenemos, y el Perú, ojalá que ahora en Montreal, Canadá, llevemos una propuesta de un nuevo instrumento internacional para proteger a las ciudades del mundo contra los atentados terroristas que utilizan a las aeronaves como misiles bomba. Ese es el bien jurídico. Está viendo, por ejemplo, que esté prohibido a los aeronaves sobrevolar sobre las ciudades. En el caso de Lima, por ejemplo, ¿es frecuente que pasen por encima de la ciudad? No, el hecho de ser litoral, felizmente, nos permite... Hay rutas preestablecidas y felizmente, si en el aspecto aeronáutico un sector que lo tenemos muy fuerte, los controladores de tránsito aéreo del Perú son profesionales de primerísimo nivel, son todos funcionarios de Corpac, y en ese sentido ellos en las autorizaciones que dan de las rutas y el control radar que hacen, notifican a la Junta de Infracciones cualquier desviación de una aeronave. Pero para eso tenemos que implementar un sistema de seguridad que, claro, no se puede decir a la opinión pública, pero con la experiencia que hay con los anexos de los ASI y los instrumentos internacionales, tenemos que estructurar un sistema de seguridad y de emergencia para prevenir e impedir cualquier ataque terrorista, y tenemos que inmediatamente, yo hubiera esperado que la Dirección de Aeronáutica Civil y el mismo Corpac haga conferencias de seguridad y empiece a capacitar a todos nuestros pilotos en cuáles son las medidas y qué tenemos que hacer si somos víctimas de una interceptación, un apoderamiento ilícito parcial de una aeronave, porque cuidado, si eso nos ocurre a nosotros, desaparecemos del mapa turístico mundial. Ahí sí ni la contamos. Y ni el directorio de Corpac, ni en Aeronáutica Civil, no se está haciendo absolutamente nada. Y bueno, esperamos que con los próximos cambios que se tendrán que dar con el equipo del gobierno, porque en este momento en Corpac, en Aeronáutica Civil, está todavía el equipo del gobierno de transición y de Fujimori. Claro. Muy bien, doctor Palacín, muchísimas gracias por esta ilustrativa entrevista. Gracias, y espero que la comunidad internacional sepa que el Perú es un país seguro, que tenemos los dispositivos, tenemos la gente, el personal, las gerencias aeroportuarias, y que va a ver usted que con el gobierno del presidente Toledo en los próximos meses tal vez vamos a ser uno de los países líderes en América Latina en seguridad para captar ese turismo que dice nuestro plan de gobierno y que va a venir al Perú, y que a lo mejor el año que viene podemos dar una sorpresa en esta nueva estrategia que va a ver usted se va a implementar. Ojalá. Muchas gracias. Bien, amigos, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención. Muy buenas noches.
medidas coherentes y dar un shock de confiabilidad como país para contrarrestar esta problemática. Y le digo porque yo fui el coordinador de la Comisión de Transferencia de Perú Posible en la Dirección de Aeronáutica Civil y en Corpac, y hemos elaborado en 4 tomos acciones sin prever esta crisis que ya nos pueden dar alguna ayuda para que el Perú pueda irradiar primero una imagen de país seguro aerocomercialmente hablando. Y para eso hemos recomendado la reingeniería. ¿Qué se debería hacer, por ejemplo? Una reingeniería. Porque la crisis ya está encima de nosotros, bueno, hay que trabajar sobre ella. ¿Qué se puede hacer? Lo primero que debimos hacer, y no lo hicimos, es enviar a Montreal, Canadá, al 33 periodo de sesiones de la OACI, una comisión de altísimo nivel, a nivel expertos en Derecho Aéreo Internacional, para llevar una propuesta del Perú. Yo hablé de las cabinas herméticas, lo he complementado con el sistema de gases para dormir a los pasajeros y tripulantes en el caso de un apoderamiento ilícito parcial de la aeronave. Es decir, nosotros hemos debido liderar como país, ¿no es cierto?, una propuesta en una doctrina de derecho aéreo internacional que le muestre al mundo que el Perú es un país que tiene... De hecho, el nombre del Perú hubiera aparecido en los titulares de diversos medios de comunicación en el mundo. El nombre del Perú apareció a través mío en los titulares de diarios de Argentina y de Estados Unidos, porque las propuestas de las cabinas herméticas a nivel mundial las formulé yo como presidente de la Comisión Interamericana. Habría sido siempre con la idea de ninguno tuviera una inclinación de estallar el avión mientras él esté. Y entonces, claro que eso es una posibilidad ahora. Entre los posibles alternativos serían la de usar más lo que nosotros llamamos air marshals o fiscales del aire en el avión, gente armada, y a la vez tener pilotos y tripulación que están preparados para resistir de estos tipos de ataques. Bien, sabiendo muy bien que pudieran perder la vida en el caso de no. Bien, muchísimas gracias tanto al señor Julián Palacín como al señor Don Guis por estar aquí en los estudios de América Noticias. Y antes de irnos a la pausa comercial, simplemente un cable que nos acaba de llegar. Al parecer se menciona, la tripulación y los pasajeros de los aviones usados en los atentados perpetrados ayer en los Estados Unidos intentaron de una u otra forma evitar la tragedia. Esas son al menos las informaciones que facilitan algunos medios de comunicación norteamericanos. Por ejemplo, se habla de que el piloto del vuelo número 11 de la compañía American Airlines, que se estrelló contra una de las 2 torres gemelas, envió señales de forma secreta a los controladores de tierra durante buena parte del secuestro, tratando de advertir de que algo malo estaba ocurriendo. Y también se habla de otro caso, donde se supo que hoy que los pasajeros del vuelo que terminó estrellándose dramáticamente en Pensilvania intentaron reducir a los 3 secuestradores antes de que el aparato se... A ese nivel. A ese nivel. Pero eso implica que no es temporal, no es de corto plazo, no es que de acá a un mes se regularice. No, es de mediano plazo y esperemos que no sea de largo plazo. Entonces, tenemos que ver a futuro. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos una estrategia para implementar primero una política de cielos abiertos, que lo dice mi trabajo en la Comisión de Transferencia, pero muchos hablan en turismo y distintos funcionarios de segundo y tercer nivel, hoy hablan de cielos abiertos y nadie sabe lo que es cielos abiertos. Entonces yo lo he puesto en blanco y negro, basado en la doctrina de la regulación norteamericana, libre determinación de capacidad, etcétera, etcétera. Yo tenía planificado hacer una campaña con todos los consulados del Perú en todos los países del mundo para incentivar a las líneas aéreas que vengan al Perú, y he estructurado el esquema también para bajar los costos aeroportuarios. Por ejemplo, en Puerto Maldonado, si vienen los vuelos charter de Europa, yo tenía pensado que tengan costo cero en el tema de aterrizaje y despegue. Es decir, mi idea era bajar los costos aeroportuarios y los sobrecostos de las empresas de aviación para hacer competitivo el mercado peruano. Pero aquí hay una cosa importante. Si nosotros tenemos una estrategia coherente en materia de turismo y transporte aéreo, podemos aprovechar esa psicosis de inseguridad que existen en relación a los turistas, en relación a mercados como Europa, el Medio Oriente y Estados Unidos, y decirles,
América Latina, Perú, país seguro. Estas son las medidas. Estos son nuestros expertos, difundirlos por todo el mundo, incentivar a las líneas aéreas. Yo, ciudadano norteamericano, psicoseado con la crisis, me entero que en el Perú, pues, no sé, hasta los servicios de inteligencia están las 24 horas del día. Así es. Me voy ahí. Que el mundo sepa que la doctrina peruana de derecho aéreo interamericana. Entonces, finalmente, esa parece que va a ser la salida, ¿no? Bueno, esa fue mi posición, salió acá del Perú, y se difundió en todo el mundo, ¿no? Cabinas herméticas, pero yo estoy planteando complementarlas con sistemas de gases que puedan dormir a los pasajeros y tripulantes en el supuesto de un apoderamiento parcial de la aeronave. Eso en general para los vuelos largos deberían hacerlo obligatoriamente, creo. Pero por supuesto. Que nos quedemos todos dormidos. Todos dormidos, todos dormidos. Ahora, primero en el aspecto internacional. Después hemos debido organizar una serie de conferencias y hemos debido mostrar el proyecto de Perú Posible en la reingeniería de todos nuestros aeropuertos, que está en blanco y negro y se va a tener que ejecutar en los próximos meses. Hoy en día, por ejemplo, en el aeropuerto Jorge Chávez, ¿se han redoblado las medidas de seguridad o estamos exactamente igual que hace un mes? Bueno, todavía yo quiero decirles que el nuevo gobierno no ha nombrado a sus representantes en el directorio de Corpac y en las otras esferas de la aeronáutica civil, y tenemos evidentemente algunos problemas porque el directorio actual de Corpac, que viene desde el mes de enero, no ha dado los fuegos que esperábamos, tenemos problemas con radar y demás, pero todo eso lo va a solucionar el nuevo gobierno, eso ya está. No, pero por ejemplo, si ayer o anteayer se hubiera dispuesto un operativo de seguridad policial o tecnológico en el aeropuerto Jorge Chávez, estoy seguro que Franz Press hubiera ido al aeropuerto, hubiera tomado las fotos y hubiera dado la vuelta al mundo, que en Lima ya se habían tomado las precauciones. Lamentablemente las autoridades de aeronáutica civil, el directorio de Corpac, que son personas que no son especialistas en estos temas y vienen del gobierno de transición, no han tenido creatividad ni son especialistas en el tema y se les ha pasado. Yo calculo las pérdidas iniciales en unos 40 o 50 mil millones de dólares. Pero ¿por qué razón puntual, digamos? Anteriormente ha habido accidentes aéreos, ha habido secuestro de aviones y ha habido atentados en aviones. Y no se ha producido este efecto, o sea. Lo que pasa es que hay una psicosis colectiva porque por primera vez en la historia de la aviación ha quedado demostrado que las aeronaves de servicio de transporte aéreo nacional o internacional pueden convertirse en aeronaves misiles bomba. Y esto ha aterrorizado a los potenciales pasajeros, con lo cual va a haber una disminución drástica en el flujo de pasajeros y por ende una pérdida que esperamos no lleve a quiebras masivas de aerolíneas en el mundo. Ahora, ¿hay cifras ya de la reducción del flujo de pasajeros mundial, digamos? Bueno, yo creo que sin tener las estadísticas que tendrían que pasar meses para poder analizarlas, estamos hablando de un 20 o un 30%. 30%. Imagínese lo que va a significar para el fenómeno turístico a nivel global, porque Estados Unidos es el líder aerocomercial del mundo y es un país exportador de un turismo muy interesante para todos los países del mundo. En el caso peruano nomás, el 50% de los turistas que vienen son de Estados Unidos. Pero por eso nosotros necesitamos